Llevaba 730 días visitando su tumba. Cada semana, sin falta, el mismo día y a la misma hora, depositaba sobre el frío mármol el mismo ramo de rosas blancas. Hasta que una chica descalza emergió de entre la cortina de lluvia y pronunció 7 palabras que hicieron añicos los cimientos de mi mundo. Su mujer no está muerta, señor Pérez. Al principio, mi mente rechazó el impacto, pensé que era una estafa burda, una mentira cruel. Pero entonces ella abrió la mano con lentitud, y lo que brillaba en su palma era un objeto que debería haber estado enterrado a 2 metros bajo tierra, junto a los restos de mi felicidad. Alguien había orquestado una farsa macabra. Alguien me había robado 2 años de vida, condenándome a un luto ficticio mientras el verdadero responsable, sospechaba ahora con un escalofrío, había estado sentado a mi mesa todo este tiempo. Pero había un secreto aún más oscuro que nadie conocía. El cuerpo que descansaba bajo esa lápida blanca no pertenecía a Elena. La lluvia no había dado tregua desde el amanecer. No era esa lluvia fina y casi poética de Valencia o del Mediterráneo, esa que te invita a refugiarte en una cafetería con un libro y un café humeante. No era esa lluvia pesada, gris furiosa de Madrid en pleno noviembre, una de esas tormentas castellanas que te empapan hasta la médula antes de que alcances a cruzar el portal de tu edificio. Era el tipo de clima que parece confirmar que el universo entero guarda silencio por una tragedia compartida. Y para mí, Javier Pérez, el mundo se había detenido en ese luto exactamente 2 años atrás. Estaba arrodillado en el barro del sector privado del cementerio de la Almudena. Mis pantalones de sastre, confeccionados a medida en una de las camiserías más exclusivas de la calle Serrano, una prenda que costaba más que el salario mensual de cualquiera de mis empleados, estaban arruinados, pegajosos de fango y agua. Mi abrigo de lana negra se adhería a mis hombros como una armadura pesada. Manuel, mi chófer, había intentado cubrirme con un paraguas de protocolo, pero le ordené con un gesto seco que se retirara. No buscaba refugio. Quería que el frío me calara los huesos, porque en días así, cuando el cielo de Madrid lloraba conmigo, sentía que mi soledad era un poco menos absoluta. Frente a mí, erigiéndose sobre la tierra removida como un tótem al fracaso de mi existencia, se alzaba la lápida de mármol. Inmaculada, gélida, indiferente. Las letras grabadas en relieve habían costado una pequeña fortuna que, en mi situación actual, carecía de cualquier valor. Elena Belmonte de Pérez, amada esposa, nuestra luz, te fuiste demasiado pronto. Yo mismo dicté cada sílaba de ese epitafio. Recordaba perfectamente el día del entierro, estuve rodeado de cientos de figuras vestidas de riguroso luto. Tiburones del sector tecnológico, políticos de alto vuelo, socios de mis empresas del IBEX 35, cámaras de televisión y una marea de coronas de flores con dedicatorias vacías. Mientras los flashes me cegaban, sentí como mi corazón se apagaba, dejando un vacío ensordecedor en mi pecho. Aquella tarde, yo era el hombre más poderoso de la sala, y sin duda, el más destruido. Hoy, la mayoría de esos conocidos se habían desvanecido. Las cámaras se fueron a buscar otra tragedia, y los pésames dejaron de llegar a los 3 meses, porque el engranaje del mundo no se detiene por un hombre roto. Pero yo regresaba cada semana con mis rosas blancas. A Elena le horrorizaba el drama innecesario, decía que las rosas rojas eran para gente que necesita gritar su amor a los 4 vientos, comentaba siempre entre risas. El blanco, Javier, es para los que estamos tan seguros de lo que sentimos que no necesitamos hacer ruido. Posé las flores frescas contra el mármol y me permití cerrar los ojos, entablando ese diálogo interno que mantenía mi cordura a flote. Le relataba los pormenores de la semana. La junta de accionistas que casi termina en motín, los nuevos contratos de infraestructura y ese proyecto de inteligencia artificial en el que ella, con su brillante mente de arquitecta, habría tenido objeciones muy claras. Casi pude verla gesticulando con un tenedor en la mano durante una de nuestras cenas en el ático. Casi sonreí.
Pero la mueca se congeló a mitad de camino, mis labios ya no recordaban cómo completar ese gesto. Las sonrisas pertenecían a otra vida, una que se hundió en el Mediterráneo la noche en que el yate el Belmonte saltó por los aires. Presioné la palma de mi mano contra la piedra helada. Aún me falta el aire sin ti, susurré para mis adentros. No era una frase para la galería ni para el chofer que aguardaba en el Audi blindado a pocos metros. Era un secreto entre la piedra, la lluvia y yo. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando surgió la voz. Señor. Era un tono suave, casi infantil, que el rugido del agua intentaba devorar. No me moví de inmediato, convencido de que eran los ecos de mi propia pena jugándome una mala pasada, como tantas otras veces en los pasillos vacíos de mi casa de la calle Serrano. Pero la voz se volvió más nítida, cargada de una urgencia real. Señor Pérez, por favor. Necesito que me escuche. Me giré con lentitud. A unos 3 metros de distancia, bajo la lluvia inclemente, se encontraba una chica. No tendría más de 17 años, pero sus ojos cargaban con una fatiga existencial que la hacía parecer mucho más vieja. Estaba descalza. Sus pies estaban cubiertos de un barro oscuro y denso, impropio de alguien que pasea por la zona noble del cementerio. Vestía una ropa limpia pero visiblemente desgastada por el tiempo y los lavados. Tiritaba violentamente, aunque trataba de mantener la compostura. Mi primer impulso fue el cinismo. Pensé que era otra persona buscando una limosna tras reconocer mi coche oficial en la puerta. Volví la mirada a la lápida de Elena. Habla con mi chofer. Él te dará lo que necesites, dije con voz gélida. Esperé el sonido de sus pasos alejándose, pero el silencio persistió. Señor, insistió ella, y algo en el temblor de su voz me obligó a tensar la mandíbula. No he venido por su dinero. He viajado desde muy lejos para encontrarle a usted. Por favor, solo un minuto. Exhalé un suspiro pesado, todavía sin mirarla directamente. Tienes 30 segundos antes de que llame a seguridad. El agua caía como un muro entre nosotros. Entonces, la chica soltó la bomba que paralizó mi corazón. Su mujer no está muerta, señor Pérez. El tiempo se detuvo en seco. Sentí el impacto de sus palabras como se siente un accidente de tráfico a cámara lenta. Ese instante de vacío absoluto donde sabes que todo va a cambiar, pero tus sentidos aún no han procesado el golpe. Me giré con una lentitud aterradora. La chica seguía allí, empapada, sosteniendo mi mirada con una determinación impropia de su edad. ¿Qué clase de broma macabra es esta? Mi voz salió como un susurro cargado de peligro. Ella no se amilanó. Su esposa. Ella no murió en el mar. Fingió su final. La joven tragó saliva con dificultad. Y yo soy la única que sabe exactamente dónde la tienen escondida. Me quedé petrificado, como si el mármol de la tumba se hubiera extendido a mis propias venas. La lluvia seguía fustigando mi abrigo, pero el frío exterior ya no existía para mí, solo quedaba una furia sorda, un calor ácido que empezaba a arder en la base de mi nuca. En España, cuando alguien intenta estafarte, suele ser mediante un sofisticado engaño financiero o una red de influencias, pero esta chica estaba atacando el único pilar que sostenía mi precaria cordura. La memoria sagrada de Elena. Escúchame bien, dije, acortando la distancia entre nosotros con un paso que pretendía ser intimidante. Mi voz cortó el aire como una hoja de acero. No sé qué clase de broma macabra es esta ni quién te ha pagado para representarla, pero te sugiero que te des la vuelta y corras antes de que llame a la Policía Nacional. La chica no retrocedió ni un milímetro. Sus labios tenían un tono violáceo por la hipotermia, pero sus ojos permanecían anclados en los míos con una fijeza sobrenatural. No es ninguna broma, señor Pérez. Usted está convencido de que ella se hundió con aquel yate cerca de las Islas Baleares, ¿verdad? Todo el país lo cree.
La Guardia Civil de Mar encontró restos, la aseguradora liquidó la indemnización millonaria sin rechistar y usted enterró un féretro sellado para no ver el horror. Apreté los puños con tal fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas. El informe pericial había sido devastadoramente claro. Una explosión accidental en la sala de máquinas de El Belmonte, sin supervivientes. Los restos recuperados pasaron por un laboratorio donde el ADN confirmó lo que yo no quería aceptar. Era Elena. Hubo pruebas científicas, gruñí, sintiendo que el sabor del whisky de la noche anterior volvía a mi garganta. Hubo un entierro con honores. Hubo una farsa magistral, replicó ella, y esta vez su voz vibró, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que me dejó sin aliento. Lo que hay en esa tumba es mármol y las cenizas de alguien que jamás llevó su apellido. Ella está viva, Javier. Malvive en un pueblo olvidado de la costa, oculta bajo una identidad prestada. Y la persona que coreografió su muerte es la misma que ahora gestiona cada céntimo de su patrimonio. Esa última frase me golpeó con la violencia de un mazo de demolición. En mi círculo, solo 3 personas tenían acceso total a las complejas estructuras offshore, a mis cuentas privadas y a las fundaciones que Elena presidía. Mi abogado de confianza, yo mismo, y mi hermano menor, Alberto. ¿Por qué vienes a mí ahora, después de 2 años de silencio? Pregunté, luchando para que mi voz no delatara el temblor de mis manos. Porque ella me salvó la vida en ese agujero donde la tienen. Y porque el hombre que la custodia. El que paga para que el mundo siga creyéndola muerta. Va a terminar el trabajo esta vez si no intervenimos. La chica extendió su mano derecha, cerrada en un puño que tiritaba. Me dijo que si alguna vez reunía el valor para llegar hasta Madrid, le mostrara esto. Juró que usted entendería el mensaje al instante. Abrió la mano. Bajo la luz plomiza y mortecina del cementerio, algo emitió un destello humilde. Era una pequeña medalla de plata, desgastada por los años, con la efigie de la Virgen del Carmen, la eterna patrona de los hombres del mar. En el reverso, casi borrada por el roce constante, resistía una inscripción grabada de forma artesanal, J.P.N.D.B. Siempre rumbo al norte. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Aquella pieza no era una joya de escaparate en la calle Serrano, ni una pieza exclusiva de Cartier o Suárez. Era un amuleto que compramos por unos pocos euros en un puesto de hippies en el mercadillo de Denia, durante aquel primer verano en el que yo era un emprendedor con más deudas que ideas y ella una estudiante de arquitectura que dibujaba sueños en servilletas de papel. Elena juró que no se la quitaría jamás, decía que era lo único real que poseíamos antes de que el éxito financiero lo emponzoñara todo. Se suponía que esa medalla se había fundido en el infierno de la explosión del yate. ¿Dónde está? Logré articular, mi voz reducida a un susurro quebrado. Aquí corremos peligro, dijo la chica, lanzando una mirada fugaz hacia la entrada principal de la Almudena, donde los cipreses se mecían con el viento. Me han seguido desde que pisé la estación de Atocha. No puedo arriesgarme más. Mañana, a las 9 en punto, en el Café Gijón del Paseo de la Castellana. Venga solo, sin escolta y sin dispositivos. Si detecto a alguien más, me evaporaré para siempre. Antes de que pudiera reaccionar o llamar a Manuel para que la retuviera, la joven dio media vuelta y echó a correr entre los panteones con una agilidad felina, asombrosa para alguien que iba descalza sobre el barro. Se disolvió en la niebla madrileña antes de que yo pudiera dar un solo paso. Me quedé allí, solo frente al mausoleo de mármol blanco, con la medalla de plata ardiendo en mi palma como si estuviera al rojo vivo. Señor Pérez, ¿se encuentra bien? Manuel se acercó con el paraguas, su rostro reflejando una preocupación genuina ante mi inmovilidad. Cerré el puño con fuerza, ocultando el amuleto en el bolsillo de mi abrigo. Estoy bien, Manuel. Vámonos de este lugar. Subí al Audi blindado, cuyo habitáculo, antes símbolo de estatus,
ahora se sentía como una celda de lujo asfixiante. Mientras sorteábamos el tráfico denso de la M30 en dirección a mi ático en el barrio de Salamanca, la imagen de Alberto no dejaba de martillear mi mente. Mi hermano pequeño había sido mi sombra y mi apoyo más sólido desde la tragedia. Él gestionó cada trámite con la aseguradora, la liquidación de activos y toda la burocracia legal que yo, sumido en el alcohol, la depresión, no podía ni procesar. Si Elena estaba viva, ¿por qué el silencio? ¿Por qué permitir que yo me hundiera en este infierno de 700 días? ¿Y cómo era posible que Alberto me mirara a la cara en cada cena familiar, compartiendo mi dolor, sabiendo que mi mujer estaba cautiva en algún rincón de la costa española? Al llegar a casa, me serví un whisky doble sin hielo. Me quedé frente al ventanal, observando las luces de Madrid fundiéndose con la lluvia. Si esa chica descalza decía la verdad, mi vida entera de los últimos 2 años no era más que una representación teatral orquestada por la sangre de mi sangre. Y yo estaba a punto de prenderle fuego al teatro. Esa noche no pude pegar ojo, el insomnio se convirtió en una tortura lenta. Mi ático en la calle Serrano, que siempre me había parecido un refugio de paz, éxito y vanguardia arquitectónica, se sentía ahora como una jaula de cristal suspendida sobre el abismo de la Castellana. No dejaba de observar la medalla de la Virgen del Carmen sobre la mesa de caoba del salón. Era real, tangible. El metal estaba gastado por el roce constante de la piel de Elena, una piel que yo había llorado y buscado en el vacío durante 730 días de oscuridad absoluta. A las 8:30 de la mañana, mucho antes de la apertura oficial de los mercados, ya estaba sentado en una de las mesas de mármol del fondo del mítico Café Gijón. El aroma a café recién molido y el murmullo de los intelectuales, periodistas y empresarios que frecuentan este templo de la palabra me resultaban distantes, casi irreales. Pedí un café, solo que no llegué a probar. El nudo en mi garganta era más espeso que cualquier brebaje. A las 9 en punto, la chica apareció por la puerta principal. Vestía una sudadera oscura con capucha, intentando camuflarse entre los ejecutivos que apuraban sus desayunos antes de encerrarse en las torres de cristal del Paseo de la Castellana. Se sentó frente a mí sin mediar saludo, con la respiración entrecortada. ¿Quién eres realmente?, le pregunté de inmediato, clavando mi vista en la suya. Me llamo Sofía, respondió ella, lanzando miradas nerviosas hacia la cristalera que daba a la calle. Y no tenemos mucho tiempo, señor Pérez. Su hermano Alberto ya sabe que estuve en la Almudena ayer. Sus hombres me detectaron en las cámaras de seguridad. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Alberto no solo era mi hermano menor, era el director financiero de Pérez e Hijos, el hombre que custodiaba las llaves de nuestro imperio. ¿Qué tiene que ver mi hermano con esta locura?, dije, aunque en el fondo de mi mente las piezas empezaban a encajar con una lógica aterradora y cruel. Todo, Javier. Elena jamás quiso dejarle. Ella descubrió que Alberto estaba desviando fondos de la constructora hacia una red opaca de sociedades en Panamá y Gibraltar para cubrir sus deudas de juego y malas inversiones. Iba a denunciarlo ante el Consejo de Administración. El accidente en el yate frente a las costas de Baleares no fue un fallo fortuito en la sala de máquinas. Fue un sabotaje calculado al milímetro. Pero Elena sobrevivió al impacto. Y Alberto la encontró antes que los equipos de rescate. Golpeé la mesa con el puño cerrado, haciendo que las cucharillas de plata tintinearan con violencia. Varios clientes se giraron, pero me importó un bledo. Eso es una infamia. Alberto estaba destrozado. Lo vi llorar sobre ese féretro vacío durante horas. Alberto es mejor actor que los que desfilan por la Gran Vía, escupió Sofía con un desprecio infinito. La tiene retenida en una finca aislada cerca de la costa, en las afueras de un pueblo llamado Svia, en Alicante. Le paga una fortuna a una enfermera privada para que la mantenga sedada, en una niebla constante de fármacos. Le juró a Elena que, si intentaba contactar con usted o escapar,
él se encargaría de que usted sufriera un accidente idéntico al del barco. Ella aceptó su cautiverio para proteger su vida, señor Pérez. Por amor a usted. Me costaba recuperar el aliento. Mi propio hermano, la sangre de mi sangre, me había robado a mi mujer y me había condenado a vivir en un purgatorio de soledad por pura y simple codicia. ¿Y por qué me revelas esto ahora? ¿Qué buscas tú en este tablero? La interrogué, buscando cualquier fisura en su relato. Porque soy la hija de esa enfermera. Mi madre se está muriendo, consumida por los remordimientos, y me suplicó que le entregara esa medalla antes de que fuera tarde. Elena me la dio una noche que logré burlar la vigilancia y entrar en su habitación. Me agarró del brazo y me pidió que buscara al hombre de las rosas blancas. Dijo que usted sería el único capaz de sacarla de ese infierno. Me levanté tan rápido que la silla de madera casi vuelca contra el suelo. Si esto es cierto, Sofía, juro por mi vida que voy a desmantelar este mundo hasta llegar a ella. Pero si esto es una trampa de la competencia. No es ninguna trampa, me interrumpió ella, poniéndose en pie con determinación. Pero ande con pies de plomo. Alberto no actúa, solo tiene tentáculos en la policía y en su propio equipo de seguridad privada. No vuelva a su despacho en la torre. No use su audio oficial ni su teléfono personal. Si quiere volver a ver a Elena con vida, tenemos que salir hacia Alicante en este preciso instante. Salimos del café por la puerta lateral que da a la calle Prim. Evité mirar hacia arriba, hacia ese rascacielos de acero donde mi hermano probablemente estaría sentado en su sillón de cuero, revisando balances y fingiendo ser el hermano perfecto y el viudo solidario. Alquilé un coche modesto, un vehículo que pasara desapercibido, en una oficina cerca de la estación de Atocha. Pagué el depósito en efectivo para no dejar rastro en mis tarjetas de crédito, las cuales Alberto podía monitorizar en cuestión de segundos a través del departamento de contabilidad. Mientras conducía por la autovía A3, dejando atrás el perfil de Madrid en dirección a la costa valenciana, la rabia volcánica que sentía se transformó en una determinación fría, quirúrgica y cortante. 2 años. 730 días de mi vida robados, de lágrimas derramadas sobre una piedra de mármol vacía. Pero hoy, el viaje de Javier Pérez no era para visitar una tumba. Hoy, el viaje era para reclamar lo que me pertenecía y para enfrentarme al monstruo que dormía en mi propia casa. El trayecto de Madrid a Asvia se sintió como un descenso frenético a los círculos del infierno. Mientras conducía el Seat de alquiler por la autovía del Este, mis manos se aferraban al volante con tal saña que los nudillos habían perdido todo rastro de color. A mi lado, Sofía observaba en silencio cómo las llanuras infinitas de Castilla-La Mancha se desdibujaban a toda velocidad, transformándose en el relieve abrupto que precede a la costa. ¿Cómo pudo orquestar semejante monstruosidad, Sofía? Pregunté, rompiendo el espeso silencio de la cabina. ¿Cómo pudo Alberto mover los hilos de Pérez e Hijos sin que ningún auditor o consejero levantara la ceja? Dinero y contactos, señor Pérez. En los puertos de este país, si conoces al consignatario adecuado y realizas un par de pagos por servicios de consultoría a través de cuentas en las Islas Caimán, puedes borrar un yate de los radares de la Guardia Civil. El resto fue pura ingeniería social. Un peritaje amañado por expertos a sueldo y unos restos biológicos que nadie, por respeto a su inmenso dolor, se atrevió a cuestionar. Llegamos a las inmediaciones de Asvia cuando el atardecer teñía de sangre el Mediterráneo. El mar se extendía ante nosotros, inmenso y traicionero, recordándome cada segundo la mentira en la que había vivido. Sofía me guió por una red de caminos secundarios, serpenteando lejos de las urbanizaciones de lujo repletas de turistas, hasta que nos internamos en una zona de partidas rurales, donde las fincas antiguas se escondían tras muros de piedra seca y pinos centenarios. Allí, señaló con el dedo hacia una construcción de una sola planta, una naya tradicional con rejas oxidadas que parecían garras sobre las ventanas. Estacioné a unos metros, oculto tras unos matorrales.
Mi corazón golpeaba las costillas como un animal acorralado que ve la salida. Al consultar mi teléfono, vi 5 llamadas perdidas de Alberto. El depredador ya sabía que su pieza se había movido del tablero madrileño. No me importó. Caminamos hacia la entrada. En el porche, una mujer de avanzada edad, con el rostro surcado por las arrugas de la culpa, nos aguardaba. Era la madre de Sofía. Al cruzar su mirada con la mía, se derrumbó en un mar de sollozos y me extendió una pesada llave de hierro forjado. Lo siento, don Javier. Lo siento desde lo más profundo de mi alma, gimió. Me amenazó con revocar mi licencia de enfermería, con desahuciarnos y dejarnos en la indigencia. No tuve el valor de enfrentarme a él. Le arrebaté la llave sin mediar palabra y me adentré en la casa. El aire estaba viciado, impregnado de un olor penetrante a desinfectante y encierro. Recorrí el pasillo con pasos pesados hasta abrir la última puerta del corredor. Y allí, sentada en un sillón de mimbre frente al ventanal que daba a los acantilados, estaba ella. Elena. Su silueta estaba más frágil, su piel mostraba la palidez de quien no ha sentido el sol en años y su mirada parecía perdida en el horizonte marino. Pero era ella. Mi Elena. La mujer que yo había enterrado en la Almudena bajo una lluvia de rosas blancas. Al oír el estruendo de la puerta, giró la cabeza con una lentitud dolorosa. Cuando nuestras miradas colisionaron, el vacío de sus pupilas se disolvió, dejando paso a un terror primario que, en un segundo, floreció en una alegría desgarradora. Javier. Su voz era un hilo quebradizo, casi un susurro olvidado. ¿Eres tú? ¿O es que mi mente ha inventado una nueva pesadilla para torturarme? Me desplomé de rodillas a su lado, envolviendo sus manos entre las mías. Estaban gélidas, pero sentí el latido de su pulso. Estaba viva. Era real. Soy yo, amor mío. He venido a sacarte de aquí. La mentira se ha acabado. No hubo espacio para las explicaciones. Nos fundimos en un abrazo que intentaba reparar 730 días de soledad, de luto impostado y de traiciones fratricidas. Sin embargo, la paz se hizo añicos con el rugido de un motor de alta cilindrada deteniéndose frente al porche. Un Mercedes negro, el coche de representación que pagaba nuestra empresa. Alberto había llegado. Sofía entró en la estancia, con el rostro pálido como las calorías. Es él. Alberto está aquí y viene armado de soberbia. Me puse en pie con una calma gélida. El dolor de 2 años se cristalizó en una resolución fría y quirúrgica. Miré a Elena, que temblaba como una hoja, y luego a Sofía. No dejes que pase de este umbral, ordené. Salí al porche justo cuando mi hermano descendía del vehículo. Lucía un traje de 3 piezas impecable, con el nudo de la corbata perfecto, como si acabara de salir de un almuerzo de negocios en el Hotel Ritz. Al verme, no hubo asombro, solo una mueca cínica que me revolvió las entrañas. Vaya, Javier. Siempre fuiste un romántico incorregible, dijo, ajustándose los gemelos de oro con parsimonia. No podías limitarte a dejar que las rosas blancas hicieran su trabajo, ¿verdad? Tenías que seguir hurgando en la herida. ¿Cómo has sido capaz, Alberto? Mi voz salió como un rugido contenido. Tu propia familia. Mi esposa. ¿Qué clase de monstruo eres? No me vengas con moralismos, hermano. Elena iba a dinamitarlo todo. Sus escrúpulos de arquitecta nos habrían costado la constructora, el prestigio social y, muy probablemente, una temporada en la cárcel por los desvíos de fondos. Yo solo hice lo necesario para blindar nuestro futuro. La mantuve con vida, ¿no es cierto? Podría haberla dejado en aquel yate, pero le regalé una jubilación anticipada en este paraíso. ¿Paraíso? La has tenido drogada, secuestrada y anulada. Di un paso hacia él,
pero Alberto, con una rapidez felina, extrajo un sobre lacrado del bolsillo interior de su americana. ¿No te interesa montar un espectáculo, Javier? En este sobre hay documentos internos de Pérez e Hijos que demuestran que tú estabas al tanto de que ella vivía y que utilizaste su supuesta muerte para una evasión fiscal masiva y para cobrar el seguro de vida. Si me arrastras al fango, caerás conmigo. España entera verá al magnate del IBEX 35 como el psicópata que fingió la muerte de su mujer por unos cuantos millones de euros. Alberto se acercó a mí, envuelto en esa suficiencia arrogante que siempre le había caracterizado. Da media vuelta, sube a tu coche de alquiler y regresa a Madrid. Mañana mismo Elena será trasladada a una clínica privada en Suiza y tú seguirás siendo el viudo de oro de la capital. Es lo mejor para la imagen de la familia. Miré el sobre. Miré a mi hermano. Y entonces, por primera vez en 2 años, sonreí. Una sonrisa auténtica, afilada, que hizo que Alberto diera un paso atrás por puro instinto. Te olvidas de un pequeño detalle, Alberto, dije, extrayendo mi teléfono del bolsillo, cuya pantalla indicaba que la grabación seguía activa. Yo ya no tengo nada que perder, porque ya lo perdí todo hace 2 años. Tú, en cambio, acabas de confesar un secuestro, una extorsión y una estafa procesal ante un micrófono conectado en directo con mi abogado y con la unidad de delincuencia económica y fiscal. El rostro de Alberto pasó del rosa al gris ceniza en cuestión de segundos. El poder absoluto que creía ostentar se desvaneció bajo el sol implacable de Alicante. Al fondo, las sirenas de la Policía Nacional empezaron a rasgar el silencio de la costa. El teatro se había quemado, y esta vez, el telón caía sobre el verdadero villano. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.